¿Quieres aprender a pintar una animación en Krita? Continúa en este video. Hola a todos, yo soy Kevin y en este video les enseñaré paso a paso cómo pintar una animación en Krita. También veremos cómo importar un fondo y finalizaremos con la exportación de nuestra animación para que la podamos compartir con todo el mundo. Bueno, este tutorial va a ser el último de esta miniserie de 3 tutoriales en donde enseñé paso a paso y de forma muy detallada cómo hacer una animación 2D en Krita. Anteriormente ya vimos la línea y el boceto de la animación. Entonces, para comenzar, adelantarles que este va a ser un tutorial igual de extenso que los dos anteriores, pero lleno de detalles, para que sepan bien cómo pintar una animación 2D en Krita. Entonces, teniendo lista nuestra animación totalmente limpia, vamos a pasar a hacer la paleta de colores. Vamos a comenzar. Bueno, para comenzar a pintar, antes vamos a crear una paleta de colores. Para ello, vamos a ir al panel de capas y creamos una nueva capa. Y le vamos a poner de nombre paleta de colores, como ustedes quieran. Y la vamos a dejar por debajo de la capa Line Art. Ahí lo tenemos, la capa paleta, en donde vamos a crear los colores para nuestra personaje. Tomamos para hacer más visible todas las herramientas de Krita y por ejemplo vamos a elegir herramienta de selección de rectángulo. Vamos a hacer un rectángulo. Con Shift, si quieren, pueden hacer que quede un cuadrado perfecto, aunque en este caso no es importante. Ahora vamos a ir al selector de color avanzado y podemos elegir cualquier color. Por ejemplo, podemos elegir un tono rojo, naranjo, el color que ustedes quieran. Acá es a la libertad de cada uno de ustedes. Por ejemplo, yo voy a elegir un tono para la piel, que sería más o menos por ahí. Y en la parte superior se refleja el color que hemos cambiado. Y para pintar podemos ir a editar, rellenar con el color del primer plano. Le damos esa opción y se pinta la selección que creamos anteriormente. Al hacer clic por fuera se deselecciona. Vamos a hacer otro cuadrado con la misma herramienta de selección de rectángulo para crear otro color, ya que estamos creando la paleta de nuestro personaje. Podemos elegir cualquier color. Por ejemplo, yo puedo elegir un tono para el cabello o para los ojos, va a ser un tono más oscuro. Por ahí lo tenemos. Recuerden siempre que esto se refleja en la parte superior del color. Y vamos a editar, rellenar con el color del primer plano. Y de esta forma podemos ir creando los colores de la paleta de nuestro personaje. Ahora les quiero mostrar la paleta que finalmente yo voy a utilizar para mi personaje, que ya está completa. Ahora voy a volver al panel de capas y vamos a revisar que esta capa llamada paleta, al ser una capa normal, va a estar visible en todo el transcurso de la animación. Bueno, ya tenemos la paleta de colores totalmente lista. Ahora solamente vamos a ir seleccionando cada uno de los colores para ir pintando nuestra animación. Este es el siguiente paso. Vamos a pintar el color base de nuestra animación. Vamos a ello. Bueno, para pintar debemos crear una nueva capa. Para ello, como saben, debemos ir al panel de capas y vamos a crear una nueva capa con esta opción y le vamos a poner de nombre color base. Vamos a pintar el color base de nuestra animación. Ahí lo tenemos y esta capa obviamente tenemos que convertirla en una capa de animación. Para ello seleccionamos el primer fotograma y le damos a la opción añadir fotograma vacío y se activa la herramienta del papel cebolla. Así es como hemos creado esta capa como una capa de animación. Vamos a ir a la herramienta relleno para ya comenzar a pintar. Tenemos los colores acá al lado. Con la herramienta del selector de color o gotero podemos ir seleccionando cada uno de estos colores y luego cambiar con la herramienta relleno para ir pintando cada una de las partes de nuestro personaje. Ahora les quiero compartir un tip muy importante. En el caso de Mac, teniendo seleccionada la herramienta relleno,
Si apretamos la tecla comando, se cambia a la herramienta del gotero. Fíjense, sin tener que cambiar de herramienta, simplemente con comando. En caso de Windows, me imagino que puede ser con control o con alt. Ahí ustedes prueben según el sistema operativo que tenga cada uno. Entonces voy a seleccionar un color y voy a comenzar a pintar con un clic sobre los lugares que obviamente necesito que esté en color. Por ejemplo, pinto el cabello, pero si me acerco, como pueden ver, hay un pequeño borde blanco que hace que no se vea bien. Eso lo vamos a corregir ahora mismo. Vamos a ir a la herramienta de opciones de la herramienta, teniendo seleccionada la herramienta relleno, pero antes con control Z o comando Z volvemos a dejar en blanco el color. Ahora sí, vamos a opciones de la herramienta y en aumentar la selección, por ejemplo, pueden ser 2 o 3 píxeles. Y ahora voy a pintar y fíjense lo que va a suceder. Pinto todo el cabello y me voy a acercar y ya no es visible esa línea blanca, que se veía bastante mal. Así que les recomiendo que activen esa opción para que pinten sin ningún problema. Y lo otro importante es, por ejemplo, tengan desactivada esta opción, limitar a la capa actual, porque si está activada y le damos a clic, va a pintar en toda la capa, y como esta capa está vacía, va a pintar obviamente todo el espacio, aunque por defecto esta opción viene desactivada, pero igual tengan ojo con eso. Por ejemplo, vamos a revisar que esta capa, la del color base, está por separado de la línea. Esa es la idea, de ir pintando en capas diferentes. Entonces, teniendo eso seteado, vamos a comenzar a pintar con un solo clic, seleccionando cada uno de los colores de la paleta de color según corresponda en el cuerpo de nuestro personaje. Por ejemplo, selecciono el color piel y voy pintando la piel de la chica. Luego puedo cambiar al color de los ojos a la parte blanca. Luego puedo cambiar al color del gorro o sombrero. Luego al color de la iris. Ahí lo tenemos. Y obviamente el color de la ropa. Por ejemplo, acá le hice un collar y la ropa. Y es así de fácil como podemos pintar los colores planos en Krita. Bueno, ya les mostré de forma sencilla y pudieron ver que es bastante fácil pintar un fotograma de una animación en Krita. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un detalle que nos va a ayudar a pintar de mejor forma nuestra animación. Acompáñenme. Algo que les puede suceder en sus personajes es que quieran pintar, pero no todas las áreas del dibujo estén cerradas. Eso lo vamos a hacer de una forma bastante simple para que podamos evitar eso. Por ejemplo, voy a avanzar en otro dibujo de la animación. Podemos ir a la segunda pose clave, que sería este dibujo, el fotograma 26. Y voy a ir a la opción añadir fotograma vacío y voy a comenzar, por ejemplo, a pintar el cabello. Selecciono el color y voy a pintar. Y fíjense lo que sucede. Al tener esa parte abierta, obviamente no me va a respetar solamente el cabello y va a pintar cualquier zona que esté abierta. Y eso por supuesto no me sirve. ¿Cómo podemos corregir esto? De una manera muy simple. Con la herramienta pincel voy a cambiar al color negro de la línea y voy a crear una nueva capa para hacer una especie de parche de estas zonas. Entonces voy a agregar capa y a este nombre le puedo poner parche, línea, como ustedes quieran. Yo le pondré línea invisible. Ahí lo tenemos. ¿Por qué la llamo así? Porque después simplemente la voy a ocultar. Va a ser solamente para que me cierre las zonas que están abiertas. Añado un fotograma vacío para convertir a esta capa en una capa de animación. Y voy a cerrar justamente esa zona del cabello. Vuelvo a seleccionar la capa del color base, selecciono el color del cabello y voy a intentar pintar. Recuerden que estamos en la capa color base. Y fíjense lo que sucede. Como cerré la línea, puedo pintar sin ningún problema el cabello. Y voy a ir pintando las demás partes del cuerpo para que vayan viendo que se puede pintar fácilmente. Entonces esa capa llamada línea invisible la voy a crear para cerrar las zonas que estén abiertas. Por ejemplo, muchos personajes pueden tener la línea de los ojos abiertos, así que es muy importante crear esa capa
como si fuese un parche, pero luego finalmente vamos a ocultar esa línea para que no sea visible. Solamente va a ser una ayuda para poder pintar y cerrar las zonas que obviamente están abiertas. Acá tenemos la segunda pose clave pintada, se ve bastante bien, así que vamos a ir avanzando en la línea de tiempo seleccionando la capa línea invisible. Fíjense lo que les decía, simplemente se va a ocultar al finalizar con nuestra animación, pero por el momento la vamos a mantener visible porque vamos a hacer estas líneas para cerrar todas las zonas del cabello. Ahí lo tenemos, volvemos a hacer visible el color base que hemos pintado por el momento los dos dibujos claves iniciales para continuar con los dibujos más importantes de nuestra animación. Bueno, ya tenemos este detalle finalizado en nuestra animación, así que solamente nos queda comenzar a pintar mediante un solo clic. Lo que vamos a hacer primero es pintar los dibujos claves. Vamos a ello. Bueno, ahora llegó el momento de pintar de forma rápida. Seleccionamos la herramienta relleno y vamos a ir avanzando en la línea de tiempo de la siguiente manera. Vamos a ir pintando primero los dibujos claves y luego los breakdown. De esta forma se los recomiendo para que sea todo ordenado, al igual como hicimos el boceto de la animación. Ahí lo tenemos, hemos avanzado bastante y le damos a play para revisar nuestra animación con el color de los dibujos claves y los breakdown. Bueno, hemos pintado los dibujos claves y los breakdown, entonces ya tenemos el color de esos dibujos. Lo que vamos a hacer ahora es finalizar con el color base de nuestra animación pintando los dibujos intermedios. Vamos a ello. Bueno, ahora simplemente nos toca la tarea de ir viendo dónde se ubican los dibujos intermedios para ir pintando y finalizando nuestra animación. Vamos a ir seleccionando el fotograma indicado que nos va a mostrar la capa de la línea. Por ejemplo, comenzamos por el 18 y acá podemos comenzar a pintar de una forma lineal, desde el inicio hasta el final. Hemos finalizado con el color de los dibujos intermedios, le damos a play, fíjense que ya se está viendo bastante bien, aunque nos queda el color del movimiento del cabello. Bueno, ya tenemos bastante avanzada nuestra animación a todo color, ahora el último detalle del color base. Vamos a pintar los fotogramas del movimiento del cabello, vamos a ello. Avanzamos en la línea de tiempo, por ejemplo en mi caso en el fotograma 28 voy a crear un nuevo fotograma vacío y simplemente voy a pintar de nuevo. No me voy a hacer ningún problema ya que el pintar con un solo clic es bastante rápido y es mejor hacerlo de esta forma. Así vamos a respetar cada uno de los espacios del cabello sin complicarnos. En resumen, vamos a crear nuevos fotogramas vacíos según la ubicación del fotograma y cuánta cantidad tenga según el movimiento del cabello.
vamos a pintar nuevamente esos dibujos. Y es así como hemos finalizado con el color base de nuestra animación. Le damos a play, esperemos que cargue la regeneración del caché para poder ver nuestra animación completa con el color base. Bueno, tenemos avanzada nuestra animación y podríamos darla por finalizada, ¿no? Obviamente a mí me gusta ir más allá y lo que vamos a hacer ahora es la sombra de la animación, de una manera realmente genial que nos permite Krita. Vamos a hacerlo. Bueno, para hacer la sombra de la animación vamos a volver al inicio de la línea de tiempo, al fotograma 1 y vamos a ir al panel de capas a hacer algo realmente interesante que tiene Krita. Por ejemplo, acá tenemos distintas capas con las cuales hemos venido trabajando. Con Shift las selecciono todas y voy con botón derecho y voy a ir a la opción agrupar rápidamente. Le damos a esa opción y fíjense que todas estas capas quedan dentro de una carpeta. Y a esta carpeta le vamos a poner de nombre personaje. Entonces todo lo que va a estar acá se va a enmascarar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es bastante simple. Seleccionamos la capa color base y vamos a crear una nueva capa. Con esta opción creamos la capa y de nombre le podemos poner sombra, color, sombra, personaje, como ustedes quieran. Acá lo tenemos, vamos al fotograma 1 de sombra color y añadimos un fotograma vacío para convertir a esta capa en una capa de animación. Ahora viene la magia. Con la herramienta del pincel, con el color negro con el cual podemos incluso hacer la línea, voy a comenzar a pintar. Voy a imaginar que la sombra está al costado izquierdo de la chica y la luz viene de la derecha. Comienzo a pintar, fíjense que estoy pintando de una manera bastante extraña. Y ahora viene, como les decía, el super efecto o la magia en Krita. Vamos a ir a la capa sombra color y la tercera opción, que es una letra A, si le damos clic, fíjense lo que sucede. Crea una máscara en torno al personaje en donde, fíjense, puedo pintar por fuera y no se va a ver, simplemente se va a ver el color por dentro de nuestro dibujo. Pero ustedes dirán, esta sombra negra no se ve bien, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a normal, a los modos de fusión que tiene Krita y por ejemplo podemos seleccionar luz suave. Y fíjense lo que sucede. El color negro lo transforma a un tono de sombra, que es ideal para mi personaje. Esta es una de las tantas formas que podemos hacer la sombra. Si quieren hacer el color individualmente, lo pueden hacer. Pero esta es una forma rápida de hacer las sombras de nuestras animaciones. Entonces comienzo a pintar y es así como logro hacer la sombra del primer dibujo clave de mi animación. Y es así como voy a ir avanzando con la sombra de la animación y voy a hacer el mismo orden que hemos realizado en los anteriores tutoriales, incluso en este mismo. Vamos a ir haciendo la sombra primero de los dibujos claves, luego de los breakdown, luego de los dibujos intermedios y finalmente del movimiento del cabello, para que no se haga algo tan eterno y que sea lineal la forma de hacer la sombra. Háganme caso, ¿por qué? Porque también podemos activar la herramienta del papel cebolla en la sombra para que no hayan estos cortes extraños de una sombra a otra. Por ejemplo, es importante que vayamos haciendo primero la sombra de los dibujos claves, luego de los breakdown, y al momento de hacer la sombra de los dibujos intermedios vamos a tener la referencia del dibujo anterior y posterior para que así la sombra también esté animada. Y les repito, no se vean esos cortes extraños.
Bueno, ya tenemos a todo color a nuestro personaje totalmente animado, así que vamos a ver una previsualización para ver el resultado final. Hemos finalizado con las sombras de la animación. Si bien fue un proceso extenso, viendo este resultado realmente vale la pena todo el esfuerzo. Háganme caso por favor en la parte del proceso, es decir, ir haciendo la sombra como se los dije anteriormente, de los dibujos claves, luego de los breakdown y finalmente de los dibujos intermedios y del movimiento del cabello, para que la sombra también se vea fluida. Y este resultado realmente me encanta. Pero llevemos este proyecto más allá. Para ello los invito a que continúen con el tutorial. Bueno, ya tenemos la animación, lo más difícil ya lo hemos realizado. Ahora vamos a hacer algo sencillo. Voy a importar un fondo que realicé en Clip Studio Paint, bastante sencillo, en donde nos va a ayudar a integrar y hacer una escena de animación por nuestro personaje. Vamos a ello. Vamos al panel de capa y vamos a ocultar con la herramienta de la visualización, que es ese ojo, la capa paleta. Y voy a ir a la carpeta de mi computador y voy a tomar la imagen del fondo que voy a utilizar para esta animación. La arrastro al proyecto de Krita y le damos a la opción insertar como una nueva capa. Le damos esa opción y se inserta la imagen como una nueva capa y queda por debajo del personaje. Ahora con la herramienta transformar podemos escalar el tamaño del fondo, que quede más grande que el tamaño del documento. Yo siempre recomiendo eso. Una vez finalizado le damos a Enter y ahí tenemos el fondo bien instalado en el documento. Y al ser una capa normal se va a mantener en el transcurso de la animación. Eso lo podemos comprobar dándole a play. Esperamos la regeneración del caché y revisamos la animación hasta el momento. El fondo por el momento, si bien no se integra de la mejor manera, vamos a hacer algo para que se integre bien. Pero por el momento los elementos están bien integrados y ahora simplemente nos queda agregar algunos detalles para que quede esto mucho mejor. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la capa personaje y le damos a la opción nueva capa. Esta capa se va a llamar luz, rayos, como ustedes quieran. En esta capa vamos a hacer los rayos del sol que nos van a ayudar a integrar de mejor forma a la personaje con el fondo. Por ejemplo, tomamos con la herramienta del gotero un tono del fondo para que se mezcle de la mejor forma. Vamos a los paneles, valores predefinidos de pincel y vamos a elegir el pincel adecuado para hacer los rayos de luz o los haces de luz. Por ejemplo, tenemos este pincel que es bastante grande y también se combina muy bien con los elementos. Lo seleccionamos y vamos a comenzar a pintar. Ahí lo tenemos, he realizado unos rayos del sol que por el momento no se integran de la mejor forma, pero para ello vamos a seleccionar la capa en donde estamos pintando y vamos a probar algún modo de fusión que tenga Krita. Por ejemplo, superponer no se ve del todo mal. Podemos probar con otro, por ejemplo con pantalla, y este sí que se ve bien. Fíjense cómo cambió la integración del fondo con nuestro personaje. Vamos revisando la animación y realmente se ve muy bien, siendo que fue algo bastante simple. Le damos a play para ver la animación en tiempo real, para ver cómo se integra estos rayos con el personaje y el fondo. Repito nuevamente, se ve bastante bien, siendo que hicimos algo muy simple. Y ahora voy a hacer un retoque más. Seleccionada la capa luz, vamos a ir al menú filtro, seleccionamos desenfocar, desenfoque gaussiano. Aparece la ventana del desenfoque gaussiano y voy a comenzar a probar. Voy a subir los valores del desenfoque del radio tanto horizontal como vertical. Voy probando cómo se ve, se demora un poco en cargar. Fíjense en la capa luz que hay una barra que carga. Por ejemplo, en un valor de 30 se ve bastante desenfocado y se ve bien. Le damos a OK
Y es así como hemos agregado un efecto o un filtro a esta capa, la capa luz, que se mantiene obviamente en todo el transcurso de la animación. Y ahora vamos a agregar otro efecto que pensaba no agregar, pero creo que va a ser mucho mejor. Lo que vamos a hacer es ir al panel de capas, vamos a seleccionar el fondo que es la ciudad y lo vamos a duplicar con botón derecho, duplicar capa o máscara. Ocultamos la imagen original y vamos a ir nuevamente a filtro, vamos a volver a aplicar el filtro que hicimos anteriormente y se desenfoca el fondo y se ve una escena de animación mucho mejor. Bueno, ya tenemos lista nuestra animación, hemos importado un fondo y además hemos agregado algunos efectos que tiene Krita, bastante sencillos que nos ayudan a la integración de la animación. Lo que vamos a hacer ahora es exportar la animación como video para así compartirla con todo el mundo. Vamos a ello. Teniendo lista nuestra animación, la vamos a exportar. Queremos compartir esta animación con todo el mundo, así que la vamos a exportar como video. Vamos a Archivo, Renderizar animación. Aparece la siguiente ventana en donde es muy importante que FFmpeg esté seleccionado el complemento. Elegimos la carpeta en donde queremos exportar la animación, le cambiamos el nombre si así lo requiere y le damos a guardar. En renderizar como debe ser MPEG 4 video, anchura 1920 x 1080 el alto, fotogramas por segundo en 24. Recuerden, muy importante, que en ancho y en el alto seguramente a ustedes les saldrá 4000 x 2250, que es el tamaño del documento. Déjenlo en 1920 x 1080 y le dan a OK o aceptar y ahora solo tenemos que esperar que se exporte nuestra animación. Bueno, hemos finalizado con esta extensa serie de tutoriales en donde en detalle vimos cómo hacer una animación. Lo que vamos a hacer ahora es ver la animación final que hemos realizado en esta serie. Acompáñenme. Bueno, esta es la animación que hemos logrado en la serie de tutoriales de Krita. Espero les haya gustado tanto el proceso como este resultado final. La verdad me tiene muy contento el haber aprendido a usar Krita y enseñárselos a ustedes. Así que ahora es su turno de hacer grandes animaciones. Hemos visto el resultado final de nuestra animación y es algo realmente sorprendente. Pero algo muy importante es hacer una postproducción. Yo siempre recomiendo eso que todos hagamos luego de hacer una animación. Pueden ir a After Effects y agregarle algún retoque de color, algún desenfoque, cualquier cosa que nos ayude a impulsar nuestra animación de forma artística a otro nivel. Y eso es lo que les quiero mostrar a continuación. Y por último he enviado esta animación a After Effects para agregarle más efectos y fíjense que aplicando desenfoques y retoques de color se ve mucho mejor y todo más integrado. Siempre yo recomiendo que al finalizar una animación en cualquier software hagan un trabajo de postproducción bastante mínimo, pero que impulse a que sus animaciones tengan un nuevo nivel. Bueno, hemos llegado al final de este tutorial. Fue un tutorial extenso pero muy detallado, al igual que los dos anteriores. Espero que esta serie de tutoriales de Krita de animación les haya gustado y si quieren ver más, por favor déjenmelo en los comentarios. Con gusto continúo haciendo animación 2D en Krita. Recuerda inscribirte a mis cursos online en kevinfarias.com. Les dejo un saludo, que estén muy bien y hasta la próxima.